buenas noches para todos. Es un gusto y un privilegio poder estar en esta noche juntos en este nuevo Zoom que tenemos. Ustedes saben que asiduamente los segundos lunes de cada mes estamos presentando diferentes temas. Así que en esta noche sean todos cordialmente bienvenidos. Es un gusto y un privilegio tenerlos a cada uno de ustedes, no solamente desde nuestro país, sino también desde el exterior. Están asistiendo frecuentemente a nuestras reuniones de Zoom, así que estamos muy agradecidos a todos ustedes. Antes de comenzar, queremos decir un poco la dinámica de lo que vamos a hacer en esta noche. Todos van a estar silenciados para que nosotros podamos escuchar atentamente. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, reflexiones o agregados que quieran sumar para enriquecer esta reunión de Zoom, pueden hacerlo por el chat. Así que estamos todos invitados para poder dar nuestra opinión y que el resto de los asistentes puedan leer vuestras opiniones. También nos gustaría mucho que pusieran dentro del chat el lugar desde donde residen, así como también el correo electrónico y también el WhatsApp para que nosotros podamos comunicarles en nuestras futuras reuniones. Como les dije asiduamente, tenemos esta reunión los segundos lunes de cada mes. Ustedes pueden observar a través de nuestro canal de YouTube, ACUPS, ACUPS, buscan en YouTube y ustedes pueden encontrar nuestras conferencias anteriores. Así que sin más, queremos comenzar en esta noche y quiero darle la bienvenida en primer lugar para que nos pueda contar la dinámica y cómo va a ser la exposición a lo largo de esta charla a la psicóloga Gloria Hernández. Gloria Hernández es psicóloga clínica, es la presidente de nuestra Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Así que, Gloria, te damos la palabra para que puedas compartir en esta noche y puedas presentar también a quienes van a ser las expositoras de este espacio que tenemos. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta conferencia, que es la segunda parte de la conferencia titulada Reimaginar el futuro post-pandemia, la salud física y mental. Y a través del equipo interdisciplinario de ACUPS, médicos y psicólogos, vamos a dar aportes desde la experiencia, el saber y las vivencias que hemos tenido y apostando a ese futuro y a todas las herramientas y los aprendizajes que esta pandemia nos dejó para cada día ser más saludables. Y esa es la propuesta. Y bueno, tenemos el honor de tener junto a nosotros, junto a la doctora Sandra Armando Ugón, médico pediatra y neonatóloga de nuestro equipo, también del programa Cuidando a los que Cuidan. Sandra estuvo en la primer parte de esta conferencia y va a estar acompañándonos nuevamente. También junto a la doctora Ana Baute, también miembro de ACUPS. Ana también es médico de familia y está trabajando ahora en la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia. Tenemos también a la psicóloga Dina Boyadji. Dina desde muchos años, miembro de ACUPS, psicóloga clínica y también psicóloga en el Colegio Evangélico Bethesda y autora, junto a otras personas, de un libro que recientemente se editó a través de la editorial de ACUPS, que nos dejó la ley del aborto. Y se une a nosotros, y también un privilegio tenerla hoy, a la doctora Teresita Vázquez. Ella es emergentóloga, intensivista y especialista en administración en salud, y es la directora de CAMEPA, Sanatorio de Panto. Así que bueno, realmente es un honor tener a este hermoso equipo de profesionales para dar este aporte desde la mirada, experiencia en la pandemia, pero también apostando, en esta post-pandemia y la salud física y la salud mental.
Así que bueno, cuando decimos, y lo decíamos, reimaginar el futuro es invitarnos a soñar, ¿no? Y queremos que en esa invitación a soñar, como decíamos en la primera conferencia, sea a través de los aprendizajes y herramientas que pudimos extraer desde nuestras vivencias como personas en primer lugar, y por supuesto acompañando a otras personas en este momento desde el área médica y desde el área psicológica. Y quería darle lugar a la doctora Teresita Vázquez, ¿sí? Que como directora de un centro de salud, cuánto has vivido y bueno, y cuánto has tomado de toda esta experiencia. Así que, Teresita, adelante en este que va a ser un conversatorio muy espontáneo entre todo el equipo a través de este tiempo. Adelante, Teresita. Buenas noches a todos, un placer estar acá, a ver desde cada lugar que ocupamos en este mundo nosotros, cómo podemos ayudar para poder salir adelante después de esta experiencia mundial que hemos vivido. Yo quería contarles un poquito la experiencia. Se habló mucho de cómo el sistema se readaptó a la pandemia a través del primer nivel de atención. Yo les quería comentar un poquito cómo fue en las áreas de internación, y bueno, transmitirles lo que se vivió y cómo se fue diseñando todo el proceso, porque creo que nos podemos ver muchos reflejados y de ahí hacer el diagnóstico para empezar a sanar, porque fue una etapa muy difícil, donde seguramente se vivió en muchos aspectos como un síndrome postraumático, por lo que implicó. Si yo tuviera que definir lo que sentimos, serían dos palabras: miedo e incertidumbre, ¿no? El miedo, sobre todo, empezamos a percibir que el miedo, aparte de contagiarnos y de morir, que es un miedo natural del ser humano, existía un gran miedo a contagiar, a enfermar al otro, a la familia, a los más vulnerables, a ser el responsable de generar sufrimiento en los seres queridos. Ese miedo estuvo presente en todo el tiempo. Lo segundo fue las condiciones de trabajo que nos cambiaron, en el sentido de que tuvimos que usar elementos de protección personal que generaban mucha incomodidad física. Yo a veces en el consultorio, que el paciente que tengo adelante muchas veces se le baja el tapaboca y le queda la nariz afuera y le pido que se lo coloque, me dice que no lo aguanta, y yo ahí pienso en lo que se sufrió con todo lo que implicaba el tipo de máscara especial que usamos, la máscara de protección total, esa careta, las sobretúnicas impermeables, las lesiones en piel que provocaban, la dificultad para comunicarse, porque no nos entendíamos con todo el equipamiento, el vínculo con el paciente, había una barrera física, hasta en lo estético y más, digamos, pueril, pero nuestra imagen corporal se nos exigía al ministerio, y exigimos que el personal esté con el pelo recogido, sin alhajas, uñas no pintadas, uñas cortas, o sea, todo un cambio en nuestro modelo de autoevaluación de nuestra imagen corporal vinculada a los cuidados de la pandemia. No sabíamos, desconocíamos, esta enfermedad era nueva, hubo una resiliencia personal de cada cuidador, pero también del sistema sanitario, que se adaptó rápidamente a esta nueva realidad. Desde la perspectiva edilicia, nosotros tuvimos que blindar zonas blindadas, donde la accesibilidad a ese lugar era limitada, solo para los que tenían necesidad de cuidar al paciente directamente.
Por ejemplo, nosotros no permitíamos que ingresara la nutricionista, ni la psicóloga del sanatorio, ni la asistente social, laboratorio, o sea, la sangre la extraía el personal de enfermería a cargo. Limitábamos toda la interacción innecesaria, las interconsultas, los procedimientos que podían diferirse, para evitar el contagio. Teníamos mucho miedo, no sabíamos. Creo que sobredimensionamos en la transmisión por los objetos. Esta es una transmisión de vía aérea, a través de la vía aérea, entonces éramos obsesivos en la colocación, en el retiro de toda esa protección que generaba mucho estrés, ¿verdad? Por otro lado, pasó lo que yo digo, el rol de cuidador extendido. O sea, el personal ya suplía el rol del acompañante, del familiar, vivía el duelo con el paciente, con todas las limitaciones, porque nosotros no estamos preparados para desempeñar ese rol y tenemos equipos de apoyo que no estaban trabajando en esas áreas blindadas. Esto generó mucha angustia porque además se murió mucha gente, es una enfermedad con una alta mortalidad, gente joven. Entonces eso fue muy difícil de sobrellevar, ¿no? Con toda esa dignidad que tenemos que tener para poder acompañar, ¿sí? Con respecto al conocimiento, creo que hubo muchas fortalezas porque vimos que no podemos controlar todo. La medicina siempre es un arte, no una ciencia, pero vimos que no podíamos controlarlo. Y para aumentar el campo de lo que podemos controlar, incorporábamos conocimiento, ¿verdad? Cuanto más conocíamos de la enfermedad, podíamos trabajar un poco más seguro. Creo que eso fue un poquito lo que se vivió desde lo que significó el área sanatorial, y creo que ahora llega el momento de reconocer que sufrimos, que fue un dolor, pero capaz que, como tú bien decías, Gloria, le podemos sacar el sufrimiento ahora y incursionar en todas estas estrategias que hay para nuestra salud integral, para poder recomponernos, ¿verdad? Y poder seguir brindando de la mejor manera nuestro apoyo a los pacientes, que es por lo cual trabajamos. Si no estamos nosotros bien y sanos, no podemos ayudar al padeciente, ¿verdad? Entonces, un poquito creo que esa es la idea, de buscar entre todos estrategias de ayuda para que todos podamos recomponernos. Muchas gracias. Qué importante, Teresita, lo que estás trayendo. Y hablábamos, la otra conferencia, que hoy por hoy, de hecho Adams es el que ha tomado este concepto, que en este año 2021 la emoción predominante es el languidecer. ¿Qué es? ¿Qué es la ausencia de bienestar? Estoy con vida, muchos dicen sobreviviente del COVID, pero estoy sin alegría y sin rumbo. Como estos dos elementos donde, bueno, hoy estoy acá, pero ¿hacia dónde voy? Frente a esto que muy bien traías de la vivencia de incertidumbre, ¿no? Por esto de la pospandemia. Todavía estamos en pandemia, pero bueno, en esto de reimaginar el futuro, hay como temor, hay mucho esto de sin rumbo, y sobre todo esto de la no alegría, ¿no? Del estar sin alegría. Entonces, bueno, poder pensar en todas estas emociones que están en juego, y bueno, tenemos también acá a mi colega y querida amiga Dina Boyadji, que también desde la clínica, por un lado Dina, pero también como psicóloga de un colegio, donde hay niños, padres, bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia, no? Complejo por toda la dinámica familiar, ¿no? Si uno se pone a ver las familias, cómo funcionaban previo a la pandemia, muchos niños quedaban al cuidado de sus abuelos. Y lo que sucedió que con la pandemia y la cuarentena no podían tener contacto. Entonces eso generó todo un estrés extra a toda la familia, ¿no? Algunos papás se quedaban en casa haciendo teletrabajo, pero otros tenían que salir. Y los que tenían que salir tenían que dejar a los hijos prácticamente solos, porque los adultos que siempre venían a cuidarlos, que eran los abuelos, ya no podían hacerlo. Y eso generó una
por un lado, una ansiedad tremenda, porque entonces, ¿qué le va a pasar a los abuelitos? Decían los niños, ¿no? Y por otro lado, todo ese miedo a perderlos, que en definitiva, traduciendo eso al lenguaje de un niño, es abandono, ¿no? El abandono que iban a tener por parte de esos abuelitos, de sus seres queridos que tanto los estaban acompañando en la vida diaria. Eso venía de parte de los niños. Cuando la pandemia empezó como a vivirse esta nueva normalidad de poder ingresar a la escuela de vuelta y poder estar en contacto con sus compañeros, ahí empezó a aflorar todo esto. Si bien ya podían estar en contacto con los pares, no siempre se podía visitar a los abuelos. Entonces todavía estaba quedando esa cuestión de qué va a pasar con los seres queridos. A algunos les fallecieron los abuelos, o tíos grandes o personas adultas mayores, ¿no? Que a veces no eran precisamente los abuelos, pero sí eran personas que ellos querían, algún vecino, el ex chofer del colegio, que falleció también este año. Entonces, los niños se vieron sentidos en eso, en sus emociones. Y el miedo que siempre tiene un niño es a que quede abandonado, a que quede solo y quede sin familia y sin nadie. De hecho, hay niños que les ha sucedido, lamentablemente, no en el colegio donde yo estoy, pero sí en otros ámbitos de nuestra sociedad, les ha sucedido lamentablemente, ¿no? Bueno, pero lo que nosotros vimos más que nada es la ansiedad que hay hoy actualmente en los niños y el miedo a quedarse solos. Esa ansiedad muchas veces llevó a los ataques de pánico, lamentablemente, en niños, por ejemplo, ¿no? Ataques de pánico que uno dice, pero es tan chiquito, ¿por qué quedó en esta situación, no? Y bueno, uno tiene que ayudarlo a ir elaborando toda esa ansiedad, y a veces hemos tenido que recurrir también a los especialistas en psiquiatría, a los psiquiatras infantiles, para que ellos puedan dar una manito, porque el niño no dormía, porque el niño que había quedado muy sensible frente a todo lo que podía suceder alrededor. Eso fue lo que sucedió a nivel de los niños. Y a nivel de los adultos, por supuesto que también los ataques de pánico estuvieron presentes, no solamente en los adultos mayores, sino también en los maestros a partir del Zoom, los profesores a partir del Zoom, porque el Zoom es una pantalla que, si bien ahora nos está favoreciendo, pero en su momento fue difícil empezar a manejarlo. Entonces los maestros quedaban con esa idea de que nadie me está entendiendo, no van a comprender, no me están escuchando. Habían realidades en las cuales en una familia 2 o 3 hijos tenían que estar conectados al mismo tiempo y era muy difícil que los papás pudieran mantener eso. Entonces el maestro quedaba como, bueno, no sé para dónde agarrar, ¿no? Y a veces los papás rezongaban a los hijos, o el hermano chiquito venía y molestaba. Eso es algo que le pasó a todo el mundo, ¿no? Y cómo complicó un poco el tema del aprendizaje, ¿no? Pero bueno, eso es lo que más pudimos ver con respecto a los niños. Y con respecto a los adultos también, los ataques de pánico, la depresión. La depresión es algo que se ha disparado bastante. El sentimiento de abandono por parte del que se fue, del que falleció en una familia, ¿no? Los demás han quedado muy resentidos en ese sentido. Enojos con la sociedad en general, enojos con los centros de salud, enojos con Dios, enojos con la familia, y hay que ayudar a ir elaborando todo ese duelo, toda esa angustia, toda esa cuestión que fue saliendo. Y por supuesto que, a lo que estamos apuntando actualmente es a rearmarnos, ¿no? A rearmar nuestro círculo de amistad, nuestra familia, a dar mucho este espacio del descanso, de la recreación, de divertirse, de empezar a ver las cosas lindas que están entre nosotros, ¿no? Cuando uno elabora bien un duelo, sale fortalecido, y esa fortaleza que uno empieza a tomar hace que uno pueda volver a ver la vida con alegría, ¿no? Y con otros ojos. Y el sentido del humor es necesario,
en todas las etapas de la vida. Uno ve esos bebitos que se ríen y que están contentos, y los niños tienen que disfrutar también, tienen que estar felices, tienen que estar contentos. Y entonces uno, como psicóloga, y Gloria, vos lo habrás visto también, y si hay algún otro colega acá también lo habrá visto, qué importante que es que el niño pueda volver a sonreír, volver a estar contento, ¿no? A pesar de una situación tan complicada, volver, ¿no?, a estar en ese estado original como es la resiliencia, ¿no?, en los seres humanos. Así que bueno, no quiero extenderme mucho porque si no, no termino más, pero No, más o menos esa es la qué idea. bueno. Y qué Esa es la idea. importante, Dina, sí, en esto que decís, y traías, bueno, varios elementos de la resiliencia, como es el cultivar la alegría. Y hay un concepto que siempre lo enfatizamos de aquí, la importancia de ser intencionales. Las cosas y los cambios no se dan porque sí, por casualidad o porque tuve suerte, sino que hay una parte de uno que intencionalmente quiere que ese cambio se dé. Hablaste de la alegría, tiene un valor terapéutico muy importante, y el humor, y también la recreación. Y hablábamos con la doctora Ana Baute justamente de esto, ¿no? Ana, vos hablabas de esto del recrearse, ¿no? Y la recreación como un elemento también muy importante de cara a salir saludablemente de esta situación de pandemia. Sí, estuve hablando con mi hermano que se dedica a enseñar sobre recreación, y él me aportaba algunas cosas muy interesantes, algunas que se caen de maduras, pero que no siempre las tenemos tan presentes. 8, Recrear, 28, 44. recrear es crear otra vez, ¿no? Entonces es crear nuevamente aquellos espacios que causan placer en este sentido, ¿no? Porque así como el resentimiento puede tener una connotación positiva o negativa, también el recrear puede tener una connotación positiva o una negativa, pero que la podamos tomar en el sentido positivo y recrear, volver a crear en nuestros ámbitos más abiertos o más cerrados o hasta personales, volver a crear esos espacios que nos hacían bien, que nos hacen bien. Crear otra vez, quizás ya ahora no puedo estar en un parquecito, o sea, mi felicidad no va a estar, crear un ambiente que me haga feliz, no es estar en un parquecito, en una hamaca, pero sí quizás dibujándolo, y lo estoy reviviendo, y entonces estoy recreando aquello que me hacía tan feliz, o que me generó tanta alegría. Y pongo este ejemplo muy sencillo, hay otros que sabemos muy complejos, más complejos, pero es volver a crear esos ámbitos que nos hicieron bien. Todo eso dispara a nivel encefálico una cantidad de neurotransmisores y de sustancias que justamente son protectoras para la depresión, para el enojo, para esas situaciones de sensación de abandono, porque lo puedo quizás hacer con otra persona con la que convivo y revivir, recrear esos ámbitos y esos sentimientos positivos, pero lo puedo hacer conmigo mismo. Entonces, a pesar de ese aislamiento o de esa situación de, como decía Dina recién, de una sensación de abandono del otro, pero yo puedo crear, como decía Gloria también, con intencionalidad, sabiendo que eso me va a hacer bien, entonces pongo la intención para llevar adelante una actividad a mi alcance que me brinde ese bienestar, esa felicidad, esa situación de revivir cosas positivas, ¿no? Cosas buenas, cosas que nos han hecho bien anteriormente,
que por ahí las tuvimos que suspender un poco, pero que ahora podemos volver a hacerlas si tenemos la intencionalidad de salir adelante, porque podemos no tomarlo, no hacerlo, sabiendo que podríamos hacer algunas cosas, y bueno, en eso está también de cada uno de nosotros lo que hacemos cada uno, y también lo que generamos en nuestro entorno, ¿no? O sea, también como quienes llevamos salud, poder darle al otro el puntapié inicial para arrancar con esto, ¿no? Para, bueno, poder realmente empezar a tener la intención de hacerlo. Sandra tenía algunas otras cosas para hablar en este sentido. Sí, se diría una serie de sugerencias que redundan en una actitud más saludable ante los desafíos, las dificultades y como decimos, para reimaginarnos en una convivencia más agradable y más fructífera. Un aspecto es la comunicación intrapersonal, la conversación que tenemos con nosotros mismos, el diálogo interior, ¿verdad? Que muchas veces, si no lo cuidamos, si no lo examinamos, se nos viene contaminando con ideas no del todo buenas, o pacíficas, o agradables, o saludables, sino, como decimos a veces en la conversación popular, el darnos manija, ¿verdad? O sea, ante algo adverso, ir agregando nosotros contenidos que no nos benefician, que son tóxicos, se podría decir. La Universidad de Harvard ha publicado en relación a esto que en la sociedad occidental se deben a emociones aflictivas, vean ustedes, ¿no? Entonces, en relación a eso, podemos decir esquemáticamente que la calidad de nuestra conversación intrapersonal va a determinar a su vez la calidad de la conversación interpersonal, es decir, con otras personas. Hay que ver que somos seres sociales, y entonces de ahí la importancia que tiene lo que se ha dado en llamar hoy día la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir? La comunicación que logra transmitir realmente lo que deseo y con empatía, es decir, considerando el sentir y el pensar del otro, con respeto por el otro. Entonces, Kenia Santana, una comunicadora que reside y trabaja hoy día en Chile, ella oriunda de la República Dominicana, nos acercaba la importancia de analizarnos antes de comunicar en 3 aspectos del ser para después hacer. O sea, ella dice, ver qué dice mi mente, es decir, qué es lo que sé. ¿Qué dice, por otro lado, mi voluntad? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo están mis emociones? O sea, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que...? Sino todo lo que hacemos, excepto cuando dormimos, es comunicación, ¿verdad? De ahí la importancia de nuestras actitudes, de la mirada, del lenguaje corporal, como se dice, es decir, el cuerpo que está transmitiendo, ¿verdad? Y qué importante es eso entonces para analizarnos y poder brindar la mejor versión de nosotros mismos. Tan importante para generar ambientes, para generar bienestar en nosotros mismos y en los demás. En relación al lenguaje corporal, un médico cirujano español, el doctor Mario Alonso Puig, sostiene que la cara gestiona o manda al cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro está recibiendo mensajes permanentemente del resto del cuerpo, digamos. Y nuestra cara, el facies,
es uno de los órganos, o bueno, conjunto de órganos, sistemas, que tiene una enorme cantidad de receptores que están transmitiendo al cerebro la expresión de nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros nos oponemos a un gesto que puede ser adusto, serio o enojado, de enojo, el cerebro se confunde y ya de alguna manera no puede sostener esa sensación o ese malestar. Entonces, parece algo como mandatorio, pero resulta, se ha visto incluso cómo las personas han resultado enojarse menos cuando se ha impedido, por ejemplo, que se contraiga la frente en tratamientos de orden estético, pero que estudiado en la parte de respuestas reales, se ha visto que esas personas se enojan menos. Qué importante es todo esto, ¿no? Y de la mano de esto, otro aspecto que es la gestión que hacemos del estrés. El estrés, todos sabemos, tiene una función muy importante y muy buena, o sea, un conjunto de respuestas serían de índole biológico, que nos prepara para la huida, para la lucha ante situaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud o nuestra vida incluso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hoy día, en la realidad que nos circunda, los estímulos para desarrollar respuestas de estrés son más o menos permanentes. Y ante eso, ¿qué sucede? Se va aumentando la carga que ya el organismo tiene que manejar, que se llama incluso carga alostática, que es todo ese cúmulo de sustancias, los famosos radicales libres, los corticosteroides, toda una serie de hormonas y mediadores químicos que nuestro organismo pone en marcha para salvaguardarnos en situaciones urgentes o que ponen, como decimos, en riesgo nuestro bienestar. Se mantiene en el tiempo, el problema es que nos genera un estado permanente de exigencia al organismo que es perjudicial y que puede incluso hasta generar muerte celular a nivel neuronal, eso ha sido demostrado. Es así entonces que ante eso, bueno, algunas ideas de orden práctico, ya habíamos mencionado en la conferencia pasada, por ejemplo, la importancia que tiene la respiración. La respiración, por ejemplo, hacer cada tanto en el día ciclos de 10 respiraciones profundas, abdominales, o sea, lo que hacemos es respirar de manera que protruya el abdomen, no usando el tórax, sino el abdomen, un leve stop al final de la inspiración, y después expiramos de forma más prolongada. Algo tan sencillo como eso, si logramos crear el hábito de hacerlo, ha sido demostrado que a la larga va a generar un gran beneficio por toda esa respuesta humoral que existe a ese tipo de prácticas. Otro es el hábito de caminar al menos unos 10 minutos al día, una marcha más o menos intensa que ponga a funcionar nuestro aparato cardiovascular, muscular y respiratorio un poquito más de lo que a veces el sedentarismo nos exige. Y otra medida sencilla es hacer un ciclo de contracción intensa de los puños, respirando, y su afloje, ¿verdad? Eso fue propuesto por Jacobsen por allá en los años 20 y sigue tan vigente como mecanismo que nos permite una relajación, porque además tengamos en cuenta que mientras ponemos nuestra atención en todos estos hechos, estamos desviándola de aquello que nos preocupa, que nos enoja o que nos altera. Entonces también obra como una manera de parar ese mecanismo dañino para nuestras emociones y nuestra salud.
un capítulo aparte sería la imaginación, de la que estuvimos hablando de alguna manera, porque también ha sido demostrado que el imaginar va a poner en marcha nuestra neuroplasticidad. Hay un científico valenciano, Pascual Leone, que digamos, se ha centrado en la importancia que tiene el hecho de que cuando nosotros imaginamos una situación, vamos a generar movimientos, acciones, digamos, aumento de las conexiones neuronales, migración de células madres que se van preparando. Esto puede llevar unas semanas, pero al cabo de las cuales eso que imaginamos tiene como resultado que la realidad tenga esa influencia de lo que imaginamos, ¿verdad? O sea, somos generadores de alguna manera de realidades en la medida que somos capaces de imaginarlos. Tenemos esa capacidad virtuosa de poder llegar a eso. Y esto no es magia, esto es recursos biológicos que tenemos a la mano y que hoy, siendo conocidos, podemos aprovecharlos y ponerlos en práctica. Los pilotos, los profesionales, los deportistas ponen en marcha este tipo de ejercicios para favorecer sus actividades. Y esto lo que va a permitir entonces es no fantasear, porque la fantasía tiende a eludir la realidad. Nosotros en esta postura lo que estamos es moldeando de alguna manera a nuestro favor lo dado, mediante la serenidad, la actitud, digamos, calma, podemos tener un rendimiento y una respuesta de agradecimiento. ¿Por qué? Porque mientras estamos agradeciendo, mientras sentimos el agradecimiento, pues no se trata de algo que no sintamos, digamos, tenemos que hacernos carne con esa actitud, no podemos estar pensando en algo estresante, desagradable o malhumorado. Es decir, el estar agradecidos conlleva una sensación placentera, alegre, positiva, que termina por inundarnos. Y si empezamos a ver de pronto cada día 5 cosas por las que agradecer antes de dormirnos, los científicos aseguran, porque lo han demostrado, que durante la noche, cuando dormimos, recreamos la memoria. Sabemos que hay infinidad de procesos biológicos que se desarrollan durmiendo y no en vigilia, y de aquí viene otro aspecto, que es la importancia del descanso nocturno, al punto que los que saben mucho de estos temas recomiendan probar una semana de dormir de 7 a 8 horas diarias, como se debería, un mínimo de 7 si es posible, y observarse en cuanto a cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo respondemos. Seguramente se va a ver una disminución de la irritabilidad, un bienestar, un confort que no se experimentaba antes. Entonces no es perder el tiempo dormir bien, no es que si voy a estar más tiempo despierta voy a poder hacer más. Tal vez haga más, pero hay que ver de qué calidad y cómo redunda eso realmente en mi beneficio y el... Sí, adelante, adelante. De esa actitud intencional de ser amables con el otro, con el que está al lado, con el que puede ser, bueno, quien está aún siendo desconocido, próximo a nosotros, ver cómo podemos contribuir a mejorar
el estado de ánimo o la necesidad del que tenemos cerca, cómo podemos satisfacerla, o sencillamente un reconocimiento de sus capacidades o de sus acciones, es decir, todo aquello que vaya hacia el otro a dar algo bueno. Decía también Ana en la oportunidad anterior, y es bueno volver a destacarlo, cómo esto a su vez genera en el que ve ese tipo de acciones una sensación también de bienestar, de amabilidad, que todo esto lo decimos no es de ciencia ficción, sino que ha sido debidamente demostrado desde el punto de vista científico. Así que, bueno, esto serían una serie de ideas a poner en práctica que por lo menos requieren una semana de probarlas para que empiecen a demostrarnos que tienen valor. Así que bueno, esto era la... Qué importante. Bueno, es bueno, Sandra, y agradecerte, ¿no? Son un montón de elementos, decirles a toda la audiencia de que esta conferencia está siendo grabada y que en una semana más o menos será, bueno, estará en nuestro canal de YouTube, porque es tan importante todos los elementos que estás trayendo, ¿no, Sandra? Y que en esto de reimaginar, la imaginación tiene que ver con el pensamiento, y me venía esto que la psicología dice, es muy importante el imaginar y soñar porque alivia el pensamiento, sobre todo alivia que del estrés negativo, que estamos tan preocupados o tan angustiados, y cuán importante es reimaginar. Y unido a esto que traes, ¿no? ¿Cuántos hábitos? Porque decir, bueno, al menos una semana uno tiene que empezar a entrenarlo, ¿no? Y en esto de ser intencionalmente entrenando, esto que entiendo que va a fomentar mi bienestar. Lo decía Aristóteles, ¿no? Somos lo que hacemos cada día, literalmente decía así, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y excelencia entendiéndola desde ese bienestar que buscamos tener. La doctora Teresita nos hablaba de, bueno, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay estuvo dando y está dando, de hecho, un curso de autocuidado este año a los equipos de salud, Teresita. Y qué importante, ¿no? Cuántos de estos elementos que dice Sandra y poder agregar otros, el Ministerio de Salud Pública ha traído, ¿no? Sí, exactamente, Gloria. Muy rico lo que compartió Sandra. Yo acotaría, bueno, todo lo que es comer saludable, ¿verdad? Incorporar todos esos buenos hábitos alimentarios. Somos también lo que comemos, todos tenemos que pensar que va a formar parte de nuestra estructura, los alimentos. Lo del ejercicio me pareció buenísimo. A veces el ejercicio también puede ser simplemente caminar a trabajar o a buscar a los chicos al colegio, o no usar los ascensores y usar la escalera, pequeñas cosas que hacen a la diferencia. Y que nos va a permitir mejorar. Hubo mucho sedentarismo en la pandemia porque teníamos que estar recluidos. Entonces, es muy importante recuperar, ¿verdad?, toda la actividad física. Y todas las estrategias que ella dio en los momentos en que queremos liberar tensión son muy útiles. También los recuerdos, como decían las dos compañeras, Ana y Sandra, alguien dijo que recordar es volver a pasar por el corazón nuevamente esos recuerdos, y está demostrado que volvemos a sentir lo mismo cuando tenemos un recuerdo desagradable, volvemos a sentir lo mismo, la misma tristeza, la misma angustia, hasta sensación física desagradable. También cuando recordamos cosas que nos gustaron, que nos hicieron felices, momentos, son pequeños detalles, pero que nos pueden sacar y llevarnos a zonas de confort, ¿verdad?, donde podemos sentir la alegría. Es cierto que la ansiedad es un síntoma que nos está acompañando después de la pandemia.
Así que todas estas estrategias para poder sentirnos mejor, creo que son muy útiles, ¿sí? Exactamente. Algo que me aportaba justamente el curso al que hace referencia la doctora Teresa es que pensamos que, o sea, la diferencia entre sedentarismo y actividad física, porque pensamos que somos sedentarios porque no salimos a caminar todos los días 15 minutos o media hora o 45 minutos o 10 minutos, pero el sedentarismo hace referencia a los tiempos en que permanecemos quietos. Entonces, quien permanece más de 10 minutos quieto, por ejemplo, como médicos en una consulta, estamos sentados 10 minutos con un paciente, si luego de esos 10 minutos no hacemos algo de ejercicio, así sea pararnos a entregarle las recetas a la de farmacia o a algo diferente, que nos paremos y nos movamos, permanecemos en sedentarismo, aunque después salga a caminar mis 45 minutos o me meta en el gimnasio 3 horas. Una cosa es la actividad física y otra es el sedentarismo. Entonces, muchos somos sedentarios sin saberlo porque permanecemos horas quietos y no nos hemos movido ni siquiera a buscar un vaso de agua o una manzana a la cocina, ¿no? Entonces, poder tener en cuenta esto también, porque son hábitos que podemos, yo lo empecé a hacer, por ejemplo, le doy los análisis, por ejemplo, si tiene que hacerse análisis, voy y lo acompaño, digo, trabajo en policlínicas pequeñas, pero voy y lo acompaño y ya se lo dejo a la recepcionista. Si tengo que explicarle algo, pero por lo menos después que termina la consulta me muevo, para combatir el sedentarismo. No estoy haciendo algo por el ejercicio físico en sí, pero sí combatiendo el sedentarismo. Y esas cosas son importantes porque nos desvían, por lo menos por un momento, el foco de la atención al paciente. También, claro. Qué importante, gracias. Teresita, Ana, que todos Gloria, son buenos. Gloria, si me permitís, Gloria. Elementos de autocuidado, sí. Es eso, el autocuidado, sí. Jorge. Bueno, estamos muy contentos, Gloria y equipos, porque hay varios asistentes desde Montevideo, del interior, también del país, y bueno, fuera del país, hay asistentes de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Paraguay, de Chile, de Argentina, creo que desde Rusia, nos están escuchando también en este momento, de Perú, claro que sí, hay varios de Perú, de Argentina, desde el sur de Argentina, amigos que están aquí y de años y que forman parte también de nuestra asociación. Queremos estimularlos porque desde la visión quizás del interior del país o del exterior ustedes también pueden dar algún aporte, así que el chat está abierto para que ustedes puedan participar, puedan hacer sus comentarios, quizás alguna consecuencia particular que han vivido en vuestra ciudad con respecto a las consecuencias justamente que ha tenido esta pandemia. Bueno, con mucho gusto pueden participar, ¿verdad? Está el chat disponible para que lo escriban y lo vamos a leer. Si hay preguntas y comentarios, bueno, hay felicitaciones y agradecimiento. ¿Hay alguna pregunta ya? Bueno, no nos vamos a extender mucho tiempo más, pero por eso queremos estimularles para que puedan hacer sus comentarios. Gracias, Gloria, adelante. Sí, gracias, Jorge. Realmente la riqueza de tantas naciones y que cada una también ha vivido esta globalidad, si bien global la pandemia, con características específicas, ¿no? Unido a todo esto y viendo la importancia, mucho se ha hablado pensando hacia el futuro y en la salud, es en el aprendizaje de la gestión de las emociones, ¿no? Y hablamos, bueno, la tristeza, la ansiedad, el miedo. Se dice que el miedo viajó más rápido que el coronavirus, realmente a nivel global en las personas, y la importancia de entender que las emociones se gestionan en primer lugar no escapando a ellas, sino permitiendo sentirlas, ¿sí? Hay 5 emociones que son las básicas: el amor, la alegría,
la tristeza, el miedo y la rabia. Son auténticas y todos las sentimos. La importancia es poder reconocer, escuchar el corazón, qué estoy sintiendo para validar esa emoción, que no es ni buena ni mala en sí misma, sino depende cómo la exprese, y animarme a expresarla saludablemente. Cuando se hablaba del languidecer como la emoción predominante de este 2021, que es después del 2020 con fuertemente vivida la pandemia a nivel emocional, el languidecer es la ausencia de alegría. Y potenciar la alegría, lo decía Dina también como psicóloga, cuán importante es, porque la alegría nos conecta con esa energía de la vida. Y hay 4 formas de poder recuperar esa vitalidad, ese entusiasmo y ese disfrute de la vida, que eso es muy importante de cara a mirarnos cómo seguir adelante. En primer lugar, la dimensión física, lo decían muy bien las médicas aquí en el equipo, el dormir, el descansar, el comer saludablemente y el hacer ejercicio, ¿sí? En la otra dimensión es en la dimensión emocional, el poder sentir y fomentar en nosotros, cultivar las emociones positivas, la alegría, la paz, la serenidad, el reconectarnos con otros. En tercer lugar, a nivel psicológico, ¿sí? Esa energía motivacional que está dada, ¿por qué? Por un proyecto de vida que nos atraiga y que vamos a ir desarrollando. Porque el languidecer, por un lado, es la falta de alegría y es la falta de rumbo. Entonces, poder abrazar un proyecto, un mapa de ruta que me vaya indicando porque quiero alcanzar este sueño que se pueda concretar, también es una dimensión muy importante que tenemos que cuidar. Y en cuarto lugar, fundamental, esa dimensión espiritual, ¿sí? Vivir con un sentido de trascendencia. Eso nos llena de fuerza, nos llena de alegría, de sentido de vida, y sabemos que Dios nos da un sentido pleno, una misión que siempre digo, tiene un nombre y un apellido, que es el que diseñó Dios para cada uno, y que podamos estar sensibles, porque de ahí viene la vocación. La vocación etimológicamente viene de una palabra latina, voz, llamado. La vocación es el llamado del alma. Entonces, poder recuperar esa alegría y ese rumbo frente a la emoción predominante del languidecer en las 4 dimensiones. En el cuidado de lo físico, descanso, alimentación, deporte, en el cuidado de lo emocional, fomentando las emociones positivas, permitiéndomelas sentir y expresarlas, reconectándome con los demás. En lo psicológico, abrazar un proyecto que me apasione, y bueno, y en esa dimensión espiritual que nos conecta con Dios, y bueno, ese Dios de propósitos que nos pueda podamos ir viendo junto a Él cuál es el propósito y la misión que tenemos en la vida. Entonces, que podamos pensar estos elementos es colocarnos hacia un bienestar y hacia un shalom, que es ese completo estado de bienestar que Dios quiere que tengamos. Muy bien. Bueno, si hay algún punto más dentro del grupo, del equipo, o pasar a las preguntas, a los comentarios, también en esto de invitar a este conversatorio juntos. Ya, acá aparecía Walter Quintana pone, bueno, ¿en qué afecta el sedentarismo laboral por más que sea un deportista diario? Bueno, nos afecta en eso que yo decía, la importancia de hacer pequeños, o sea, cortes cada poco tiempo en la concentración de lo que estamos haciendo. Y además, bueno, de estimular el aparato circulatorio más que nada, pero es más por la parte, en la parte, digo, el curso venía orientado a los médicos y a cuidadores en el ámbito de la salud, y es más en el ámbito de combatir ese estrés que genera la consulta. Entonces, termino la consulta, bueno, por ejemplo, las psicólogas tienen 1 hora, bueno, termino eso y doy una vueltita, hago algo antes de que se siente frente a mí el siguiente paciente, ¿no?
los tiempos se van cambiando un poco, pero lo ideal es poder tener entre un paciente y otro, entre una actividad y otra, por más que estemos sentados, estoy haciendo teletrabajo, bueno, me pongo que en 1 hora o en 15 minutos o así cada tanto me voy tomando un pequeño tiempo para por lo menos dar una vuelta alrededor del escritorio del curso, ¿no? O sea, tener un momentito de desenchufe para que no se haga tan pesada la carga mental y emocional de lo que estamos haciendo. Toda esta temática me hizo realmente, bueno, hoy día se han descubierto de pronto los mecanismos, las conexiones neuronales, la bioquímica, pero nuestro creador desde tiempos inmemoriales nos viene dando en los versículos de la Biblia porciones de sabiduría sobre nuestra salud, y así parafraseando, ver cómo la respuesta amable calma el enojo, el corazón alegre es buen remedio, ama a tu prójimo como a ti mismo, y cada día traerá su propio afán. Son algunas mínimas cosas para meditar, cuánta sabiduría y cuánto cuidado de Dios hay en todas estas enseñanzas. Bueno, queremos agradecerles a las expositoras que han sido muy claras. Gracias por vuestro esfuerzo, realmente nos sentimos orgullosos en esta hora de que haya un equipo tan preparado y tan bien formado para que puedan desde las disciplinas diferentes, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, hemos visto algunas verdades relacionadas con esta pandemia. Hay algunas preguntas, también hay agradecimientos, pero en relación a también de Walter, y yo creo que esto va dirigido a Sandra. Sandra, ¿cuál es el principal disparador de estas expresiones faciales que nos llevan al estrés o a dicho estrés? La imaginación fantaseando con la irrealidad, o el miedo, o el temor, etcétera. No sé si querés decir algo con respecto a esto. Claro, tengamos en cuenta que el estrés es una respuesta integral del organismo frente a una situación amenazante, real o imaginada o fantaseada. En este caso podríamos decir que son sinónimos porque en este caso no sería estrictamente fantasía, sería imaginar una situación desagradable o peligrosa, es decir, ¿vieron cuando nos adelantamos? Precisamente, o sea, pensamos, un pensamiento lleva a otro, si pasa tal cosa, me va a pasar tal otra, y me va a decir tal otra. Es decir, ahí estamos imaginando una serie de situaciones no reales que tienen el mismo efecto sobre nuestro organismo, desencadenar las respuestas orgánicas de estrés. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se dispara esa serie de expresiones faciales? Bueno, es el cerebro, ¿verdad? Interpreta lo que nos está pasando y ordena a nuestro rostro poner cara de, ¿verdad? En algunas culturas más primitivas, a veces pueden ser esas expresiones un arma, entre comillas, una manera de enfrentar al enemigo con un rostro que da miedo, por ejemplo, ¿no? Eso yendo un poquito a lo antropológico. Pero en nuestros días el punto es que esa expresión de enojo, de desagrado, de tristeza, si nosotros la sostenemos, retroalimenta al cerebro como, digamos, diciendo que tiene razón. Lo que nosotros pretendemos al contradecir es, con un rostro que sonríe, pero que sonríe con ganas, estamos de alguna manera negando ese sentimiento que generó esa respuesta. No sé si soy clara, pero a veces
con menos palabras se expresa mejor. Muy bien, muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Puedo hacer otra pregunta al equipo. Aquí Aníbal Vázquez, desde el interior, nos pregunta: ¿cuáles son los efectos del estado de confusión en aquellas poblaciones pequeñas del interior de los departamentos, aunque generan los movimientos negacionistas de la pandemia y posiciones antivacunas? Si quieren dar una opinión sobre esto. Yo Sí, trabajo adelante. ahí está, yo trabajo en comunidades pequeñas realmente. La única ciudad en la que trabajo es Carmelo, y después trabajo en comunidades chicas, y no es la realidad. La percepción puede ser esa, pero grupos negacionistas y antivacunas han existido siempre y en todos lados. Quizás en la ciudad quedan más diluidos, y no son tan percibidos, pero en las comunidades chicas, yo les puedo decir, en Conchillas, por ejemplo, es un pueblito. Conchillas, más o menos 4.000 habitantes con su entorno, ¿no? Y Colonia Miguelete, no sé si llega a 2.000. Y son poblaciones pequeñas donde no, digo, personalmente sé bien que no se han generado esas cosas, y que si han tenido una tendencia a generarse, no ha sido como demasiado bien recibida por la población. Pasa que si se encuentra una comunidad de 500 habitantes en el interior que toma estas actitudes, entonces ahí resalta mucho. Lo que pasa es que si hay 500 personas en Montevideo o en el departamento de Canelones que toman estas, o en otras ciudades grandes, ¿no? Por ejemplo, Paysandú, Salto, que toman estas actitudes, no se nota, no se siente, no se sabe, pero no ha sido mi experiencia que sea por ser un lugar pequeño y que la gente se sienta segregada o algo así, como en algún momento se manejó, que entonces no, o hacías esto o quedabas por fuera, o no hacías lo otro. No, yo no he visto que se dé eso. Cuando ha surgido a veces de familias o de grupos sociales o de diferente índole, pero no porque fuera un lugar pequeño, ¿no? Sino porque se nota más, creo que viene más por ahí. Hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, Guillermo, adelante, te damos la palabra. Bueno, buenas noches todos. Yo soy Wilhelm Schröder, doctor de Uruguay, que estoy en Paraguay. Estoy trabajando en un hospital de lepra, y nuestro principio aquí es: el amor saca fuera el temor, ¿tá? Y es el principio que tenemos acá, y el lema dice: el amor nos obliga. Y justo es más fuerte que el temor. El amor echa fuera el temor. Y otra cosa que hemos aprendido, que yo he aprendido, es tomar tiempo para el miedo. Pero el miedo, hay dos miedos: el miedo y el temor de Dios. Son dos cosas que hay que aprender. Y el que conoce el temor de Dios va a saber cómo superar el miedo que existe en este mundo. El temor de Dios es un principio bíblico que hay más de 300 partes en la Biblia que habla del temor de Dios, y especialmente dos quisiera recalcar: es el principio de la sabiduría. Si alguien quiere ser sabio, tiene que tener temor de Dios o aprender lo que es el temor de Dios, ¿sí?
y el temor vence, o sea, el amor vence el temor. Entonces, además, el otro versículo, que es una promesa, dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Hay que tener bien consciente lo que es el temor de Dios. El que sabe lo que es el temor de Dios se da cuenta de que los temores diferentes son secundarios, son ínfimos, pero es una realidad. Así como yo también trabajo en lepra, y otra de las cosas en la lepra es el dolor. La gente de lepra no tiene dolor, y es una enfermedad terrible. No tienen dolor, se destruyen y no tienen dolor. El dolor es el amigo del hombre también. O sea, las cosas negativas hay que considerarlas y verlas desde el punto de vista de Dios, y ver cómo que al tenerlos presentes en nuestra vida, superamos. Otra cosa que quisiera decir, si nosotros queremos volver a la normalidad es Cristo y es la Biblia. Y si el mundo se ha desviado y está lleno de temor y no tiene orientación, volvamos a la Biblia y vamos a volver a la normalidad. Y creo que ahí es lo que es nuestra meta, y el sentido de todo esto es estar en esto y ser un baluarte para todas las personas, especialmente en la parte espiritual. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación y por tus palabras. Realmente respetamos tu parecer, porque sabemos muy bien, con nuestros propios ojos lo hemos visto, que tú trabajás en un leprosario con enfermedades a diario, con lepra, con el temor de que se pueda contagiar una persona que trabaja con leprosos, mientras la gente los trata como personas segregadas desde hace mucho tiempo. Ustedes están en pleno contacto con ellos, y me consta, según tu testimonio, que ninguno que ha trabajado tantos años en el hospital menonita del kilómetro 81 de Asunción se ha contagiado de lepra. No sé si esa estadística sigue así, pero por lo menos hace 4 o 5 años sabía que ninguno de ustedes que había trabajado constantemente con leprosos se había contagiado de lepra. Y vaya si existe el temor de que con personas así, históricamente ya eran segregadas, lejos del mundanal ruido, para que ninguno se contagie, ¿verdad? Así que bueno, respetamos mucho tu parecer, te apreciamos mucho, sos uno de los fundadores de ACUPS. Hace 33 años que estás trabajando con nosotros, y ahora te queremos pronto en Uruguay, pero bueno, te estamos prestando para el Paraguay, para que sigas allí formando una CUPS dentro de ese país. Bueno, muy bien, gracias, Guillermo. Gracias. Yo quería aportar en esto, y bueno, saludando a Guillermo, que también, digo, de verdad que es un honor tenerlo aquí, que hablando de la lepra, recuerdo lo que decía Teresa de Calcuta, que trabajó en Calcuta justamente con personas leprosas, que hay una experiencia que ella tuvo de una londinense que la va a visitar para ver la obra, y cuando la ve a ella curando, haciendo el tratamiento, y su grupo de hermanas junto a los leprosos, dice que esta persona dijo: wow, yo ni por $1.000.000 podría hacer esto. Y Teresa de Calcuta la mira y le responde: yo tampoco, porque ni por $1.000.000 podría hacer esto, porque a un leproso solo se puede curar con amor. En esto que tú decías, Guillermo, realmente el amor es lo que transforma, el amor es lo que nos conecta, y es ese amor de Dios puesto en nosotros que hace que, bueno, trascendamos y tengamos los corajes que sean necesarios para llevar adelante la sanidad y el amor de Dios. Así que bueno, quería compartir eso y saludar a Guillermo, que qué alegría saludar. Bueno, yo creo que no hay mejor forma que terminar con estas palabras de Guillermo y de Gloria en esta noche, agradeciendo a todas las expositoras y a todos los presentes por estar en esta hora, 15 minutos, invirtiendo en este tiempo de reflexión. Pensamos para la próxima. Gloria, ¿podés informarnos cuál será nuestra próxima reunión para que todos estemos atentos y podamos también tener una visión clara de lo que va a ser la próxima conferencia por Zoom?
Exactamente, además es la última del año. Robert, no sé si ya está la placa que la va a estar poniendo aquí, el segundo lunes de diciembre a las 20 horas, el equipo de Cuidando a los que Cuidan, un programa que se inició en ACUPS en enero de este año, y bueno, de la cual hemos venido desarrollando distintas actividades, y el tema de la conferencia es Cerrando Ciclos, perspectivas de autocuidado en tiempos de transición. Así que bueno, los invitamos para el lunes 13 de diciembre a las 20 horas por Zoom. Le estará llegando lo que es el link y el cómo acceder. Si no, en nuestra página web, allí siempre está el link para poder acceder al Zoom. Cerrando Ciclos es la última conferencia del año, del 2021, las perspectivas de autocuidado en estos tiempos de transición, con todo el equipo de 11 profesionales de ACUPS que, bueno, son parte del Cuidando a los que... Y a todos también, Gloria, podemos invitarlo para que nos sigan en nuestras redes sociales. Ustedes tienen allí los datos, el teléfono, el correo electrónico, el Facebook, Instagram, así que bueno, y YouTube también, el canal de YouTube, pueden también ver nuestras conferencias anteriores. A todos, muchas gracias por haber estado en esta noche. Les agradecemos a todos y especialmente a cada una de las expositoras que nos han acompañado, nos han enriquecido con sus conocimientos. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar presentes y Dios mediante nos vemos en la próxima.